gobernando bien. Todo el mundo tiene un gobernante, empezando por nosotros. Y más vale que nos gobernemos bien. Primero de Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Tienes miedo de las alturas? Solía limpiar ventanas en edificios altos y acababa de terminar un trabajo. Tomamos todas nuestras cosas al elevador y había dos parejas en el elevador. Nos miran, ven nuestras herramientas, lo que estábamos haciendo y nos preguntan, ¿no tienen miedo de las alturas? Le miro y le dije, sí, sí tenemos miedo, pero tomamos control de nuestras pasiones. Su esposa sonrió y me dijo, chócalas. Sí que tenemos que tomar control de nuestras pasiones, ¿verdad? Algunas de nosotros puse una foto donde yo estaba en esta escalera grande. Me dice la gente, oye, no te subas, es peligroso. Y esto no es nada. Me he subido en escaleras de más de 40 pies de alto. Pero lo que tienes que hacer es, tienes que gobernar tus espíritus, tienes que gobernar tus miedos y concentrarte en la meta y no concentrarte en una caída. Y toma disciplina. Necesitamos la ayuda de Dios para hacer esto, ¿verdad? Alguna gente dice, no, yo nunca haría eso. No, no te rindas, toma control, porque con la ayuda de Dios puedes controlar esos temores. Ahora, los pastores que gobiernan sobre gentes que son tiranos, vamos a hablar de esto. Los tiranos no pueden gobernar porque ni siquiera pueden gobernarse a sí mismos. Gobiernan como si fueran dictadores. Y cuando yo estaba trabajando, me mandaban donde todos en esa tienda eran quejumbrosa y no te daban una sonrisa, todos enojados, y observaba que tiendas así o compañías así, la gente decía, déjame hablar con el encargado, y no hablaban con nadie más. Así que los dictadores no pueden gobernarse y no duran. He visto tienda tras tienda donde son administrados por tiranos y no duran porque los empleados no están felices. Así que el autocontrol es uno de los frutos del espíritu. Ahora, buen gobierno es el resultado de la unidad entre los empleados o quien esté a cargo. Hay un Salmo 133 que es muy interesante. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestidoras. Y aquí el óleo es el Espíritu Santo. Y empieza con la cabeza de la institución y después el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Y qué significa en este versículo cuando dice doble honor en Timoteo? ¿Qué significa doble honor? Doble honor significa más paga. Un honorario es dinero. En iglesias deben de pagar a sus pastores bien para que los pastores
no sean amantes del dinero. Pastores no deben de tener la oportunidad de aprovecharse. Pudiera ser algo sorprendente para ti. Pero hemos visto iglesias impresionantes en la televisión, pero la Biblia enseña que los levitas no tenían derecho a herencia porque su encargo era enseñar. Y les dice Dios, yo soy tu herencia y no como a las otras tribus. Así que es lo mismo con los pastores. En esta edad donde solamente se habla de prosperidad, si un hombre es llamado al ministerio, está para hablar del gobierno de Dios y no de hablar de dinero. Y mucha gente no quiere eso. No tienen el derecho. Su pasión y deseo debería de ser hablar de la palabra de Dios y nada más. Es número uno. Y toma control y concentración total. Eso es lo que significa doble honor. No se trata de hacerse rico. Agradezco a Dios de que no necesitamos tanto aquí. Pero ¿qué significa especialmente los que trabajan en predicar y enseñar? No todos los ancianos están llamados para trabajar en el mundo. Hay ancianos que gobiernan y hay ancianos que enseñan. La iglesia llamaba a los pastores presidentes de los ancianos y nosotros les llamamos predicadores, pastores o mensajeros. Así es como Jesucristo llamó a los mensajeros de las iglesias. Y solamente hay un mensajero para cada iglesia en el libro de Apocalipsis. Así que el pastor es el mensajero de Dios, pero es igual en autoridad con los demás ancianos. Está para someterse a la autoridad de la mayoría de los ancianos. Estamos hablando de gobierno en la iglesia. Los ancianos representan a la gente y Dios es la ley. Y esto es bíblico, el gobierno bíblico. Mi voto no cuenta más que la de los demás ancianos, pero mi oficina es diferente porque yo soy el mensajero y solamente hay uno. Y esto lo vemos en el mensaje en el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿qué significa gobernar bien? ¿Qué significa? Tiranos no gobiernan bien. No gobiernan a otros porque no se gobiernan a sí mismos tampoco. Y el fruto del Espíritu, como he dicho, es autocontrol. El tipo de gobierno que Dios ha dado en la palabra de Dios es la misma para las iglesias que para las familias, o para negocios, o para uno mismo, o para gobiernos civiles. Es el mismo. Todo buen gobierno es caracterizado por una palabra: sumisión. Sumisión. Y no quiero decir como sumisión como los musulmanes. No. Donde todo el mundo está debajo de un tirano. No. Es someterse unos a los otros. Pastores no pueden ser tiranos. Pastores no pueden ser dictadores. Pastores tienen que también someterse. Y los esposos también deben de someterse. Con un espíritu humilde. Tiranía no es de Dios. Y Hebreos 13:17 dice: obedeced y someterse. Es la única manera de vivir en unidad. Hay un espíritu de sumisión a uno a los otros.
Dice, obedeced a vuestros pastores, aquellos que gobiernan sobre ti, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que gobernantes tienen un espíritu de sumisión. Recuerdo la primera vez que fui ordenado para el ministerio en 1961. Tenía 21 años. Regresé a Michigan, a mi iglesia. Iba buscando un trabajo en una fábrica y ayudando a la iglesia. El pastor me dice, ya estás ordenado, debes estar de tiempo completo. Y déjame hacerte la historia corta. Él tenía miedo de que llegara y dividiera la iglesia, porque ya había pasado. Así que me dice, mira, ven, te voy a enseñar. Hay un espacio solo aquí en la iglesia y quiero que lo uses tiempo completo para el ministerio. Y quiero que empieces a ayudar a matrimonios. Te voy a dar cierta capital para que empieces, porque va a salir de algunos fondos de la iglesia. Esto en 1961, no recuerdo cuánto me podía alcanzar con $65, pero era suficiente para hacer este tipo de enseñanza. Y ¿sabes qué? Empecé a tocar puertas y empezó la gente a venir. Y de repente descontinuó la clase y me puse en otra clase. Tenía miedo de que pudiera dividir la iglesia, pero no estaba interesado para nada en esto. Así que la sumisión a la autoridad, tenía que tenerse yo ser humilde para aceptar todo regaño. Y te puedo dar ejemplo tras ejemplo de regaños sin causa. Pero cuando uno está listo para recibir corrección, era yo joven, creo que tenía rebeldía todavía en mi corazón, pero decía, ok, sí está bien. Pero realmente la Biblia no es nada más acerca que enseñar, redarguir y someterse. Piénsalo. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Así que la sumisión es estar listos para ser enseñados. Entonces, en cristianismo hay 3 tipos de gobierno de la iglesia. Están aquí, lo puedes ver. Un gobierno episcopal por obispos, jerarquía, la iglesia católica lo tienen con los papas y demás, sacerdotes, etc. Entonces es una línea jerárquica, de arriba hacia abajo. Tienes otro gobierno de iglesia que es un gobierno presbiteriano, donde tienes ancianos. Y por último tienes un gobierno congregacional, donde es un presbiterianismo independiente. Vamos a hablar del gobierno episcopal, donde es una jerarquía de arriba hacia abajo, donde tenemos el Papa hacia arriba y después en diferentes niveles. La iglesia de Inglaterra es un ejemplo. La iglesia metodista es otro ejemplo. Y por supuesto la iglesia católica. Tienen todas ellas un gobierno episcopal. Los obispos gobiernan sobre los sacerdotes. Y cambiaron el concepto de obispo, porque la palabra obispo en la Biblia significa simplemente anciano. Pero con el tiempo empezaron a ser más y más obispos conectando con el gobierno y los dieron más y más poder. Un sacerdote católico me dijo, aquellos
que están en esa posición de obispado, llegan ahí porque quieren el poder. Pero la razón original simplemente es anciano. Es lo que es un obispo, un anciano. No es lo que ahora se entiende. Ahora, vamos a ver el sistema presbiteriano. El sistema presbiteriano es muy común en iglesias reformadas. La iglesia en Escocia es presbiteriana y viene de la palabra presbúteros en el griego, que es anciano. Significa anciano. Sí, que son ancianos que representan a la iglesia. Es gobierno representativo. Y todos los ancianos en cada iglesia local en un sistema presbiteriano debe estar sometido uno al otro y sus votos son iguales. Ningún anciano tiene más autoridad que el otro. Todos en misma autoridad. Y esto incluye al pastor. Aunque su oficina del pastor es diferente, pero su voto es el mismo como que cualquier anciano. Y el pastor tal vez tenga responsabilidades más altas, como decidir quién predica, ¿verdad? O decidir quién va a poder llegar al púlpito y así sucesivamente. ¿Por qué no puedes operar estas cosas por comité? Cuando hay una oficina que se te es dada, tienes que tomar decisiones. O lo haces, o mejor te encuentras otro trabajo, ¿verdad? Así que el gobierno presbiteriano es un gobierno republicano. Y los ancianos representan el pueblo de Dios. Y les he dado esta ilustración. ¿Tú ves? ¿Ves estos círculos? Cada una de ellas es una iglesia. Y en medio de ellos hay un presbiterio. Y este gobierno central está regulando a las otras iglesias. Entonces, este es el gobierno presbiteriano. Ahora, entiendo que los presbiterianos en Estados Unidos han hecho una excepción y las iglesias son gobernadas independientemente. Pero originalmente así todas las iglesias eran gobernadas por un gobierno central. ¿Está claro? Vamos a hablar ahora del sistema congregacional. En un sistema congregacional no hay gobierno más allá de la iglesia local. Cada iglesia tiene una comunión, pero sumisión es la palabra aquí importante, ¿verdad? Hemos leído que la profecía no es dada en forma privada. Y cuando decimos, oh, yo no me someto a nadie, ¿qué es eso? ¿Es sumisión o es humildad? No, ¿verdad? Dios requiere que nos sometamos unos a los otros. Amén. Es un requisito. Ahora, la iglesia del rey, esta iglesia es congregacional. Y así eran las iglesias puritanas de Nueva Inglaterra. Eran iglesias presbiterianas independientes. Por ejemplo, en el estado de Connecticut
escribió la primera constitución en la historia de la humanidad para el estado de Connecticut en el año 1860. Y era un gobierno presbiteriano. Ahora, ve el siguiente versículo. Un hombre que se aísla, ¿qué busca? ¿Ya lo viste? Un hombre que se aísla busca su propio deseo. Proverbios 18:1. Se enfurece contra todo juicio sabio. Y en la multitud de concilios hay sabiduría. Porque el que se aísla cree que sabe más. Ninguna iglesia debería de aislarse de otras iglesias o otros pastores. Los pastores no deben de aislarse de otros hombres de Dios. Y si somos reformados, no nos aislamos de otras iglesias reformadas. De hecho, ni siquiera nos aislamos de otras iglesias que no son completamente reformadas. Nos juntamos, como alguna vez firmamos con otros 60 pastores, con Mario Pérez, que era su pastor, donde se hizo contacto con otras iglesias y les dije, ¿sabes qué? Quisiera juntarnos para firmar un pacto de que no vamos a realizar bodas para homosexuales. Y 66 pastores, trabajadores cristianos, firmamos esto. Y desarrollamos todo un sitio web donde posteamos este legado. Tal vez no eran todos reformados, pero nos pusimos de acuerdo para tener comunión los unos a los otros. Amén. Así que, entonces vemos que en Salmos 68:6 dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Así que ninguno tiene derecho a llamarse a una isla. No nos podemos aislar. Tenemos que someternos y humildes y tener oídos abiertos para escuchar. Tenemos que entender este principio. Dios lo requiere. Pero veo pastores diciendo que ni siquiera son ordenados y empiezan a hacer iglesias diciendo, aquí está una iglesia. Y están en todo el Valle de Texas. Y es lo mismo con el Nuevo Testamento. Pero aquellos, entonces nos encontramos en la Biblia, donde es la autoridad, donde es la palabra de Dios. Y toda iglesia debe de tener ancianos múltiples. Pablo comanda a Tito ordenar ancianos múltiples en toda ciudad. No puedes tener nada más a un anciano. Ahora, Church of the King, esta iglesia fue formada por algunos pastores en Corpus Christi, con el mismo nombre de una iglesia allá. Y la sumisión es el nombre de este juego. Es el nombre del juego. Si no hay sumisión, no hay autoridad. Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Sí, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si nos vamos a someter unos a los otros, dará gracia a los humildes. Amén. Ahora, el gobierno de la familia es lo mismo.
todo gobierno es caracterizado por humildad y sumisión. Primera de Pedro 3:1 dice: mujeres, asimismo vosotras estad sujetas a vuestros maridos. Y lo dice en Efesios 5:22, Colosenses 3:18, 3 veces. Pero también hay un gobierno del padre humilde que escucha a su mujer. Mi esposa muchas veces me regaña. ¿Cuál es la última vez que me regañaste? No le gustó la manera que estaba manejando. Así que primero no quería escuchar y después dije, ok, voy a escuchar. Me sometí, mujer. Sí, razonamos juntos. Me dice, si sabes a dónde vas a ir y giras a la derecha, ¿por qué estás en medio de la carretera? Me tengo que alinear al carril. Así que voy a hacer eso ya. ¿Cuál es la última vez que te regañaron? ¿Te gustó? Bueno, mi esposa es suave con sus regaños. Pero el gobierno de la familia es caracterizado por eso, para que los hijos lo puedan ver también. Recuerdo cuando estaba joven, era muy orgulloso. No recuerdo qué cosa fue, pero mi esposa no estuvo de acuerdo y sabía que yo estaba mal. Y no lo admitía enfrente de mis hijos. Y era mal, estaba mal. Necesitamos que ser un ejemplo para ellos, para que ellos vean lo que deben de hacer. Amén. Gobernando bien. Es por eso que clamamos a Dios. Y la prueba del carácter verdadero es revelado por cómo una persona reacciona cuando es regañado. Una vez más, la Biblia se trata de corrección y regaño. Por eso venimos a la iglesia. Por eso tenemos estudios bíblicos. Por eso oramos. Estamos buscando ser corregidos, ¿verdad? Ponte al lado de Dios y niégate a ti mismo y sé bendecido. Eso buscamos. Porque el mayor enemigo no es Satanás, somos nosotros mismos y queremos ser corregidos. No podemos cambiarnos, pero cuando pedimos, Dios da más gracia y espérala. Así que el verdadero prueba del carácter verdadero es revelado cuando una persona reacciona al ser regañado. Y te lo voy a decir con la historia de Agar. ¿Te acuerdas de Agar, sierva de Saraí, egipcia? Y era una esclava. Y Abraham estaba siendo muy viejo. Y Saraí le dice, acuéstate con mi sierva para que tengas herencia. Y él dice, ok. Y si tiene un hijo, será tuyo. Así que cuando Agar embarazó, creyó que era más importante que Sarai. Yo voy a tener un bebé y ella no. Y yo tendré el único hijo de Abraham. Así que empezó a actuar empezó con una actitud altiva y Sarai le afligía mucho. Como un regaño, ¿verdad? Así que, ¿qué hizo Agar? Huyó de su presencia y se fue para el desierto. Pero el ángel del Señor la halló junto a una fuente de agua en el desierto y le dice, Agar, y aquí
es donde le duele. Al ser esclava o sierva de Sarai. Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella dice, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y el ángel del Señor le dice, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Ahora, el gobierno de la iglesia no es diferente del gobierno mismo o de cualquier otro gobierno. Dios demanda que nos sometamos, así como se le comanda a Agar. ¿Y qué tipo de agradecimiento fue ese? Debió estar agradecida, pero en vez de esto vimos a Agar. Empezó a despreciar a su ama. Entonces hay que someternos. Vengo de sangre irlandesa y recuerdo cuando estaba niño peleaba mucho, y cuando ese pastor tirano actuaba, no te voy a dar los ejemplos de cómo qué tirano era. Me enojaba tanto, quería pelear y quería ponerlo tras la pared. Nunca les dije eso, pero me sentía así, y eso es rebeldía. Tenía la necesidad de gracia. Necesitaba saber lo que es someterse inclusive a los tiranos. Amén. Y toma mucha gracia hacerlo. Y la prueba, mucha gente me ha venido a mí. Una vez un profesor en el colegio y su supervisor dice que era un tirano. Me pregunta qué debo de hacer. Le dije, hazlo como ofrenda al Señor. Dáselo como ofrenda al Señor. Jesucristo dice, podrás ser bautizado con el bautismo que yo fui hecho, o tomarás con la copa que yo he tomado. Ofrécelo al Señor y encontrarás poder de lo alto. Encontrarás gracia. Dios aceptará ese tipo de sacrificio. Y la persona que se quiere vengar, recuerda, eso no es Dios. Es la carne. Ese es tu enemigo, tú mismo. Orgullo. Amén. No podemos hacerlo. No nosotros. Pero con la gracia de Dios todas las cosas son posibles. Jesucristo dice, esto es imposible para el hombre, pero para Dios todo es posible. Amén. Ahora, ¿amas a tu vecino, a tu prójimo? Mira este versículo. Y este es sorprendente. Levítico 19:17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Tu prójimo, tu amigo, tu vecino. Y así lo amas al razonar con él. Pero tienes que aprender a regañar con gracia, con amabilidad. Pero al mismo tiempo se demanda hacerlo. Mucha gente habla mucho a las espaldas de la gente, hablando de sus pecados, confesando pecados de otros, y nunca, y estoy hablando de pastores, y nunca yendo a ellos y regañándolos como debería de hacer suavemente. No es amor hablar a las espaldas apuntando las faltas de las demás. Si no vas a ir a decirles sus cosas, tampoco vayas a hacerlo a otras. Ve a ellos y enséñales. Es muy difícil recibir corrección, te lo digo. Yo lo hago personalmente.
Pero gracias a Dios por la gente que se ha tomado el tiempo para instruirme, para regañarme. ¿Puedes agradecer a Dios por las faltas o los regaños, por las correcciones? Y tengo gente así tendiendo y dando regaños, pero nunca recibiendo. Piensa en eso. Una prueba de humildad. ¿Puedes tomar un regaño? Porque cada vez que eres herido con un rechazo, es un regaño y lo puedes tomar. Pero Dios da más gracia. Aquel que no pueda tomar el regaño siempre ha sido un rebelde. El rebelde piensa que tiene la autoridad y que puede corregir a cualquiera como si fuera autoridad. Pero si no puedes recibir, corre y huye como Agar huyó. Pero Dios demanda, regresa a tu ama y sométete debajo de su mano. Nadie tiene el derecho de gobernar a menos de que tenga la voluntad de ser gobernado también.